Imagina caminar sobre un campo verde o cruzar un río en calma sin sospechar que, justo bajo tus pies, descansan secretos que han esperado miles de años para salir a la luz. A veces, los mayores descubrimientos arqueológicos no están en museos ni en vitrinas, sino enterrados en lugares cotidianos, ocultos a simple vista, esperando que alguien los redescubra. Uno de esos hallazgos sorprendentes apareció en China. El azar nos devolvió un aroma del pasado. En una tumba de la dinastía Han occidental, los arqueólogos abrieron una olla de bronce sellada por más de 2000 años. Dentro, aún quedaba vino de arroz. Aunque ahora es un líquido amarillento y rancio, su olor revelaba de inmediato lo que era. Más allá de ser una bebida común, el vino en esa época tenía un rol espiritual. Se usaba en sacrificios y ritos funerarios. El hecho de que este recipiente estuviera en una tumba sugiere que acompañaba al difunto en su viaje al más allá. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto las costumbres actuales de acompañar la muerte con símbolos y objetos no son más que ecos de prácticas antiguas que nunca desaparecieron? En Irán, en el sitio de Chogazabil, se alza un sigurat que ha desconcertado a investigadores por siglos. Se trata de una gigantesca construcción de más de 3000 años, con escaleras ocultas y pasadizos secretos, levantada por orden del rey Untaz Napirisa. Aunque debía ser una ciudad sagrada, las pruebas indican que su construcción se detuvo de manera abrupta, quizá por la muerte del monarca. El resultado, una imponente estructura a medio terminar, rodeada de miles de ladrillos sin usar. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué secretos guardaban esos pasadizos? A pesar de décadas de estudios, todavía no tenemos una respuesta definitiva. En Escocia, un hallazgo inesperado cambió la percepción de la edad de hierro en la región. Durante las obras para construir un campo de golf en las tierras altas, se desenterró una rueda de carro dentro de un círculo ceremonial. Al principio, los obreros pensaron que era algo moderno, perdido por un granjero. Pero al analizarla, resultó ser una pieza de hierro forjado de hace más de 2000 años. Junto a ella se encontraron urnas funerarias, restos humanos cremados y herramientas neolíticas. Todo indicaba que el círculo había sido escenario de rituales y ceremonias para honrar a líderes de alto rango. Una rueda enterrada en medio de un ritual funerario, símbolo de poder y de tránsito entre mundos. En Turquía, el hallazgo de una tumba vinculada a la familia del legendario rey Midas reveló la enorme riqueza de la capital de Gordión en el siglo VIII a.C. Entre los objetos aparecieron calderos de bronce que probablemente se usaron en un banquete funerario. Sin embargo, lo más intrigante no fue lo que encontraron, sino lo que faltaba. En otra tumba cercana, destinada a un gladiador llamado Eufrates, el sarcófago fue hallado vacío. Reutilizado con otros cuerpos y marcado con cruces añadidas siglos después, su tumba habla de cómo el tiempo puede cambiar el significado de un entierro. Lo que una vez fue un homenaje a un guerrero, con el paso de los siglos se convirtió en un espacio reciclado para otros, cargado de misterios sin resolver. En Alemania, en Baviera, se descubrió una tumba congelada en perfecto estado, la del llamado Príncipe de Hielo. Se trataba de un niño pequeño de la élite, enterrado en el siglo VII con objetos de riqueza extraordinaria. Para extraer la tumba sin dañarla, los arqueólogos utilizaron nitrógeno líquido, literalmente congelándola entera para trasladarla intacta. Dentro había una cruz de oro, seda, bienes funerarios y hasta comida. Su hallazgo no solo reveló el poder de su familia, sino también la sofisticación de los entierros infantiles en la Europa medieval. Ahora bien, un dato menos escandaloso, pero interesante. En Pollentia, una antigua ciudad romana en una isla, arqueólogos encontraron lo que podría ser el bar de aperitivos más antiguo del mundo, fechado entre el año 10 a.C. y el 30 después de Cristo. Este descubrimiento rompió con lo que se creía de la vida cotidiana en Roma. Hasta ahora se pensaba que los alimentos como carnes sazonadas, vino o aves fritas eran lujos reservados solo para las élites. Pero este restaurante al aire libre funcionaba como una especie de comida rápida de la época. Los restos hallados en el pozo de basura del lugar, como 165 huesos de zorzales preparados en brochetas, revelan que la gente común también podía disfrutar de platos que parecían exclusivos. Imagínalo, ciudadanos conversando, compartiendo chismes y reunidos al final del día, en un lugar que servía más como punto de encuentro social que como un simple lugar para comer. Hasta aquí hemos viajado por Roma,
Irán, Escocia, China, Turquía y Alemania. Pero antes de continuar, déjame hacerte una invitación. Si disfrutas descubrir conmigo estos misterios arqueológicos, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos hallazgos te sorprendió más? Tu apoyo hace posible que sigamos explorando juntos estos secretos escondidos bajo nuestros pies. Continuemos el viaje. En Italia, sobre el Gran Canal de Venecia, se ocultaba un mural pintado hace siglos, escondido detrás de paredes en un palacio frente al puente de Rialto. Fue descubierto por casualidad durante renovaciones y muestra figuras alegóricas cuyo significado aún no se entiende. ¿Quién lo pintó? ¿Por qué fue oculto? Misterios que quizás nunca tengan respuesta. En Texas, un fósil de marsupial gigante de 60 millones de años cambió lo que sabíamos del ecosistema del Paleoceno. Sus restos demuestran que la vida tras la extinción de los dinosaurios era mucho más diversa y exuberante de lo que imaginábamos. Mientras tanto, en Macedonia del Norte, el hallazgo de una ciudad perdida mostró que el área estuvo habitada desde la Edad de Bronce, revelando sistemas sociales avanzados que antes ni sospechábamos. Otros hallazgos parecen sacados de una novela de misterio. En Bélgica, por ejemplo, se descubrió un vagón de tren de principios del siglo XX, enterrado bajo tierra, a cientos de kilómetros de la ruta ferroviaria que debía haber seguido. No había rastro de vías cercanas, ni documentos que explicaran cómo llegó hasta allí. Algunos sugieren que pudo haber sido sepultado durante la guerra para ocultarlo, otros creen que fue arrastrado por una inundación y luego olvidado con el paso del tiempo. Lo cierto es que el vagón, oxidado y solitario, sigue siendo un recordatorio de que incluso objetos relativamente modernos pueden esconder un enigma tan grande como el de una ciudad perdida. En Suecia, la tumba de Kivik reveló otro desconcierto. Se trata de un sepulcro de la Edad de Bronce decorado con grabados tan detallados que incluyen escenas de rituales, animales y figuras humanas. Su complejidad artística contradice la idea de que los pueblos escandinavos de hace 3000 años eran únicamente guerreros rudos sin refinamiento cultural. En realidad, parece que tenían una visión espiritual y simbólica mucho más profunda, y los arqueólogos todavía no logran descifrar por completo el significado de las escenas grabadas en la piedra. ¿Eran historias de dioses olvidados, manuales de rituales o mensajes para las generaciones futuras? Y en Australia, un puente rodeado de piedras puntiagudas mantuvo confundidos a los investigadores durante décadas. Se pensaba que podían tener un propósito defensivo o incluso ritual. Sin embargo, el misterio terminó siendo casi irónico. Las piedras estaban dispuestas allí probablemente para que el ganado no se acercara demasiado a los bordes y cayera al río. Una explicación tan sencilla que contrasta con las teorías elaboradas que lo rodeaban. Aún así, este detalle lo convierte en uno de los puentes más curiosos del mundo, porque nos recuerda que no todos los misterios tienen respuestas sobrenaturales, pero eso no los hace menos fascinantes. Los hallazgos no se detienen. En Indonesia se descubrió un fósil de elefante de 500.000 de años, tan bien conservado que permitió estudiar cómo era la fauna en una era donde el ser humano apenas daba sus primeros pasos. En Perú, una tumba con 24 cuerpos fue hallada en medio de lo que parecía un conflicto preincaico. Sin embargo, lo extraño es el cuidado con el que habían sido enterrados, como si incluso en tiempos de guerra la muerte mantuviera un ritual de respeto. En Corea, los arqueólogos encontraron coronas doradas decoradas con alas de escarabajos, objetos que parecían brillar incluso después de siglos enterrados. Y en Jordania, jeroglíficos de Ramsés III aparecieron en un contexto inesperado, confirmando que la influencia egipcia se extendió mucho más allá de lo que se pensaba, llegando a territorios que antes no figuraban en sus mapas de poder. Cada hallazgo es una pieza más en el inmenso rompecabezas de la historia humana, pero lo más inquietante es que, a medida que encontramos nuevas piezas, nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos de nuestro pasado. Y quizás lo más sorprendente sea esto: la mayoría de estos descubrimientos ocurrieron por accidente. Excavaciones de carreteras, construcciones modernas, renovaciones de edificios. Lo cotidiano revela lo extraordinario. Lugares que hoy parecen comunes, hace siglos fueron escenario de rituales, banquetes, guerras o misterios que apenas empezamos a descifrar. Piensa en esto la próxima vez que camines sobre una plaza, cruces un puente o veas una vieja colina en el campo.
Puede que debajo de ti descansen secretos que cambiarían lo que crees saber de la historia. Nuestro mundo está lleno de enigmas enterrados bajo capas de tierra y tiempo, y lo fascinante es que cada hallazgo arqueológico no cierra una historia, sino que abre muchas más preguntas. Así que si quieres seguir viajando conmigo a través de los misterios más extraños y fascinantes del pasado, no olvides seguir explorando los demás videos del canal, porque lo que hemos visto hoy es solo una pequeña muestra de los secretos que la historia aún guarda.